Muy bien, hermanos, rescatados de nuestra vana manera de vivir. Ese es el tema que quiero compartir. Te invito para que por favor busques en tu Biblia, sea digital o física, como en mi caso, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, los versículos 18 al 21. Vamos a leer lo que nos dice el Señor a través del apóstol Pedro. El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pedro y dijo lo siguiente. Dice así la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. En estos versículos que acabamos de leer, nosotros encontramos una especie de motivación dada por el apóstol Pedro, en este caso, para que los creyentes vivamos con el propósito de una vida que es distinta como cristianos. Es decir, él quiere que vivamos la clase de vida que debemos vivir los cristianos, la cual está basada, obviamente, en un profundo sentido de asombro y de gratitud por lo que Cristo hizo a nuestro favor. Y lo primero que Pedro nos presenta aquí es la condición en que nos encontrábamos cuando Cristo nos rescató. En segundo lugar, ¿qué fue lo que hizo Cristo para rescatarnos de esa condición? Y en tercer lugar, veremos cómo se manifiesta en nosotros el hecho de que hemos sido rescatados. Así es que yo les presento un bosquejo bien sencillo. Primero, la condición en la que nos encontrábamos cuando Cristo nos rescató. Segundo, ¿qué fue exactamente lo que Cristo hizo para rescatarnos de esa terrible condición? Y tercero, ¿cómo se va a manifestar en la práctica en nuestras vidas de que hemos sido rescatados? Así es que veamos en primer lugar la condición en que nos encontrábamos cuando Cristo nos rescató. Dice en el versículo 8, el 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esta palabra que Reina Valera traduce aquí como rescatar, y es importante que ustedes la entiendan, era un término que se utilizaba en aquel tiempo para referirse a la liberación de un prisionero o de un esclavo a través del pago de un rescate. Y esta palabra proviene de una raíz que significa soltar. Esa es la idea, soltar. Y aquí se puede traducir como redimir, librar, salvar, adquirir por medio de una compra. Por ejemplo, en la época del Antiguo Testamento, ustedes saben que si un hombre no podía pagar una deuda, se podía vender a sí mismo como un esclavo. Ahora, si un pariente cercano pagaba el precio, este hombre era redimido, dejado en libertad. Cuando Pedro entonces nos dice aquí en este pasaje que Cristo nos redimió, que Cristo nos rescató, él está presuponiendo una clase de esclavitud de la cual nosotros teníamos que ser librados a través del pago de un rescate. Ahora bien, hermanos, eso de inmediato podría levantar en nosotros la siguiente pregunta: ¿en qué sentido éramos nosotros esclavos? Bueno, en Tito capítulo 3, versículo 3, hablando de nuestra condición anterior, antes de conocer a Cristo, Pablo nos dice que todos los que hoy somos cristianos éramos en otro tiempo insensatos, dice Tito 3:3. Escucha bien esta palabra.
En otro tiempo éramos insensatos, palabra que se puede traducir también como ignorantes o desinformados. Hermanos, éramos ignorantes y desinformados antes de conocer a Cristo. O sea, no veíamos las cosas como debíamos verlas y consecuentemente sigue diciendo Pablo aquí en Tito 3:3, éramos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. He aquí, hermanos, una radiografía del hombre incrédulo. Él es esclavo de sus concupiscencias, dice Pablo. Él es esclavo de sus deseos. Un esclavo que tiene la sensación de ser un hombre libre, pero como quiere esclavo. Aunque tenga la sensación de que es libre porque hace lo que le da la gana o lo que quiera, es esclavo de sus propios deseos, pero esclavo. Miren, el incrédulo tiene una percepción tan distorsionada y torcida de las cosas que confunde la esclavitud con libertad y la libertad con esclavitud. Ese es un gran problema en el hombre no regenerado. Él confunde la libertad con esclavitud y la esclavitud la confunde con libertad. Y es esa distorsión mental lo que produce en el incrédulo esto que Pedro llama en el texto una vana manera de vivir. Es precisamente esa forma de pensar lo que produce esa vana manera de vivir que dice Pedro aquí en el verso 18. Y esta palabra que Reina Valera traduce como vana, subraye bien esa palabra, vana. Esa palabra significa vacía, sin valor, hueco. Esta palabra describe un estilo de vida que carece de propósito, que es infértil, inútil. Se trata de una vida que no puede alcanzar el propósito para el cual fue hecha. Miren, hermanos, la vida del hombre sin Dios es vana, es vana. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque le falta el ingrediente que le da coherencia y significado a todo lo que él hace. Todo lo que el inconverso se afana por conseguir, todo aquello que lo mantiene vivo, todo aquello que lo mueve a levantarse todos los días por la mañana, todo lo que logra alcanzar en su vida no posee un valor real y permanente. Aclaro, no es que los inconversos sean incapaces de hacer cosas que son importantes, no. Por la gracia común de Dios debemos decir que muchos inconversos hacen cosas que son importantes, cosas de hecho que contribuyen al beneficio de la humanidad. O sea, Dios en su gracia común los usa para eso, pero cuando analizamos, oye bien, cuando analizamos sus vidas como un todo, al final de cuentas, hermanos y amigos, es una vida vana, totalmente vana. Cuando ellos tengan que enfrentarse cara a cara con la muerte y pasen el umbral de la eternidad, estos incrédulos verán con espanto que ninguna de esas cosas que alcanzaron les sirvieron de nada. En el día del juicio, nada de eso contará para ellos. Su vida fue vana, hueca, vacía, sin sentido. Cuando contemplamos todo aquello que un hombre ha alcanzado o que desea alcanzar en esta tierra, pero cuando lo contemplamos a la luz de la eternidad, hermanos, amigos, nos damos cuenta que todos esos logros por sí solos son vanos. Por eso es que el autor de Eclesiastés nos dice que la vida del hombre sin Dios es vanidad y aflicción de espíritu. Y esa palabra en hebreo significa un vano correr tras el viento. ¿Usted sabe lo que es? Una persona que persiguiendo el viento, corriendo detrás del viento. Hermanos, ¿qué es la vida del hombre sin Dios? Un vano correr tras el viento, dice Salomón. En otras palabras, un desperdicio. Un desperdicio de tiempo, un desperdicio de energía, un desperdicio. Ahora, ¿saben qué, mis hermanos? Fue precisamente de esa clase de vida que Cristo nos rescató. Y ahora, la libertad con la que Cristo nos hizo libres nos capacita para vivir otro tipo de vida.
Una vida en la que nosotros damos valor a las cosas que realmente tienen valor, donde nosotros nos gastamos por aquellas cosas por las que vale la pena gastarse. Esa es la verdadera libertad cristiana. Miren, la libertad cristiana no es una licencia para vivir como hombres y mujeres mundanos, no. Es todo lo contrario. La libertad cristiana es la capacidad de vivir para Dios sin estar esclavizados al mundo. Eso es libertad cristiana. ¿Saben lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 4? Dice que Cristo con su sangre nos libró del presente siglo malo. O sea, nos libró de la tiranía del mundo, nos libró de la esclavitud del mundo. De hecho, hermanos, Él nos libró de todo tipo de esclavitud. La que el mundo nos impone desde fuera y la que nuestros propios deseos quieren imponernos desde dentro. De las dos esclavitudes nos libró el Señor. Lógicamente, debo aclarar algo aquí. No es que los cristianos no somos tentados por los deseos pecaminosos, no. Todavía somos tentados por esos deseos. Por supuesto que sí. Ahora, esos deseos ya no nos controlan. Esos deseos ya no nos gobiernan a su antojo, ni el mundo ni nuestros deseos. ¿Saben lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 23? Oigan, hermano, qué palabra más poderosa dice Pablo en este pasaje, 1 Corintios 7, 23. Dice Pablo lo siguiente: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Escuchaste bien eso último? No os hagáis esclavos de los hombres. Miren, hermanos, un creyente nunca debe permitir que el mundo sea el que le trace la agenda. La ropa que se debe poner, ahora lo que está de temporada, está lo cual cosa. Y allí está el impío removiendo su closet porque ahora lo que está de temporada, según un modisto francés, un depravado que está haciendo eso para ganar más dinero, pero como él, que es el que está de moda ahora, dice que eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hace la gente entonces. Es una esclavitud. Miren, al impío le dicen la ropa que se debe poner, los lugares que debe visitar, la recortada que se debe dar, hasta el tipo de lenguaje que debe usar. Es increíble. Si ahora se dice tal cosa, bueno, eso es lo que hay que decir. Porque ese es el lenguaje de ahora, la jerga, lo que se diga. ¿Por qué? Porque son unos esclavos y ellos no pueden entender que una persona no se ate a esa bobería. Miren, hermano, yo estuve analizando hace un tiempo atrás, y me imagino que eso no ha cambiado aquí en Estados Unidos, pero es increíble, hermano, el dato que yo leí. Cómo algunas mujeres en este país, en Estados Unidos, se están haciendo operaciones en los pies para poder utilizar un zapato que está de moda. A un individuo se le ocurre ponerse un arete en la lengua, otro en la ceja, otro no sé dónde, y ahí están los borreguitos, Son esclavos. Y alguno puede que diga, bueno, pero eso de ponerse un arete en todas partes, pastor, o de operarse los pies, eso no va conmigo. Mira, déjame decirte que hay muchas otras cosas que son menos dramáticas y donde se manifiesta el mismo tipo de esclavitud, la misma esclavitud. No tienen que ser cosas tan extremas como operarse los pies para ponerse un zapato que está de moda. Óyeme bien, por precio fuisteis comprados, dice Pablo, no os hagáis esclavos de los hombres. Es que yo no puedo permitir que el mundo de fuera me trace la agenda, donde yo debo ir, lo que yo debo vestir, hasta el carro que debo comprar. ¿Es increíble? No os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, nosotros vivimos por principios dados por Dios en su santa palabra. Ahora, ¿cómo fue que Cristo hizo eso por nosotros? ¿Cómo fue que Él obtuvo nuestra libertad? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Vamos a ver ahora, hermanos, en el segundo punto, ya vimos la condición en la que nos encontrábamos cuando Cristo nos rescató. Ahora quiero que veamos, en los minutos que nos restan, el precio que Él pagó.
lo que tuvo que hacer Cristo para librarnos de esa condición. Dice el texto, sabiendo que fuisteis rescatados, 1 de Pedro 1:18, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres como herencia, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Hace un momento yo decía que la palabra redención habla de la liberación de un prisionero o esclavo a través del pago de un rescate. Y ahora Pedro me está diciendo aquí que ese rescate no fue con cosas corruptibles como oro o plata. Todos ustedes saben que tanto el oro como la plata son los metales más preciados para el hombre. Pero si nosotros pudiéramos amontonar todo el oro y la plata que hay en el mundo, yo creo que aún así no sería suficiente para pagar el precio de un alma, de una sola alma. ¿Saben por qué? Porque lo perecedero nunca podrá comprar aquello que no perece. Lo perecedero no puede comprar aquello que es eterno. Pregunta, hermanos, ¿a qué precio fuimos comprados? Pedro responde en este pasaje con la sangre preciosa de Cristo. Y hermanos, amigos que me están escuchando en este momento, este es el corazón del Evangelio. En esa frase está la esencia del Evangelio, por si usted no lo sabía. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Óyeme, desde el momento mismo en que el hombre fue colocado en el huerto del Edén, Dios le advirtió que si él desobedecía, pagaría con su muerte. Y no porque Dios sea cruel, es porque Él es justo. La justicia de Dios exige que el pecado sea castigado. Esa es la gran lección del sistema sacrificial que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Todos esos corderos que fueron inmolados eran un recordatorio gráfico de que la paga del pecado es muerte. O sea, alguien tiene que pagar por el pecador. De lo contrario, el pecador tendrá que pagar por sí mismo. La pregunta es, ¿quién puede pagar una deuda tan grande como esa? Bueno, obviamente tiene que ser alguien que no tuviera cuentas pendientes con él mismo, porque de lo contrario él tendría que morir por su propio pecado, y eso no sería lógico. Pero también por el otro lado debe ser alguien que tenga un valor infinito en sí mismo, porque la deuda que él va a pagar es una deuda infinita. He ahí, hermanos y amigos, el gran dilema de la redención. Un hombre debe pagar por los pecadores, pero debe ser perfectamente santo y debe ser infinitamente valioso. Ahora resulta que ningún ser humano cumple ninguno de esos requisitos. Y aquí viene ahora, hermanos, amigos, la buena noticia del Evangelio. El Hijo de Dios se hizo hombre porque solo el Dios encarnado podía redimirnos de nuestros pecados. No había otra posibilidad, tenía que ser con el derramamiento de esa sangre de infinito valor. Por eso dice Pedro, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y esta palabra es poderosa. Cuando aquí habla Reina Valera, traduce esa palabra como preciosa. La sangre preciosa de Cristo significa literalmente algo de mucho precio, no de hermosura. Algo de mucho, pero de mucho precio. La segunda persona de la Trinidad, el creador y sustentador del universo, asume una naturaleza humana semejante a la nuestra, pero sin pecado, para poder derramar su sangre en la cruz del Calvario. Hermanos, fuimos redimidos, comprados con la sangre preciosa de Cristo. Y Pedro añade, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel iba a ser librado de la esclavitud de Egipto la noche antes? ¿Cómo Dios les ordenó a ellos que celebraran la fiesta de la Pascua? ¿Y cómo en esa fiesta debía sacrificarse y comerse un cordero que según Éxodo capítulo 12 versículo 15 debía ser sin defecto? O sea, un cordero sin defecto. De allí en adelante los judíos debían celebrar esa fiesta cada año y cada año debían sacrificar un cordero sin tacha, sin mancha. ¿Qué pasa? Que muchos años después de esa primera Pascua, alrededor del año 700 a.C.,
El profeta Isaías, en Isaías 53, en ese libro que a mí me fascina, ese capítulo, él profetizó que el Redentor de nuestros pecados habría de ser sacrificado como uno de esos corderos. Y cuando Cristo, nuestro bendito Señor, aparece en el escenario de Israel, Juan el Bautista lo ve venir y ¿qué dice? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero Pascual que derramó su sangre en la cruz del Calvario para librarnos de la esclavitud. Y de ese modo, mis hermanos, la justicia divina quedó plenamente satisfecha porque aquel que podía pagó el precio de nuestro rescate. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, Marcos 10:45, para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a rescatarnos de la esclavitud, del pecado. ¿Cómo? Pagando con su vida. Por tanto, hermanos, no nos hagamos esclavos de nada ni de nadie, porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Que Dios te bendiga y te ayude a pensar y a guardar estas palabras para que siempre permanezcas firme en la libertad con que Cristo te ha hecho libre. Que Dios te bendiga.